Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Bueno, vayan a ponerse de pie. Vamos a empezar este tiempo adorando al Señor. Y lo que quiero es que cierra tus ojos. Vamos a empezar adorando a nuestro Señor y pidiéndole que Él sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar aquí, Dios, y porque tú has sido bueno. Y al día de hoy, si estamos aquí, es por tu gracia, no es por una costumbre, no es por una cuestión más allá de lo normal, sino es por tu mano, por tu misericordia, Dios. Muchas gracias. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios, diciendo que es muy bueno alabarlo a Él. Cantar que Él es todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. La única
adoramos y te glorificamos, Señor. Toma tu lugar, vamos a continuar. Buenos días, familia. ¿Sí se escucha? Para dejar el micrófono ahí. Bien. Pues aquí otra vez. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, por favor, Sote. Capítulo 2. Y vamos a empezar a leer desde ahí. Ok, pues gracias a Dios por todos los que han podido llegar esta mañana y también por los que se están conectando. Ok, gracias. Decía, gracias a Dios por todos los que han podido llegar y los que se están conectando también vía internet. Cuando Jesús terminó de compartir el sermón de la montaña, Él terminó con esta frase y decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Quién me lo puede repetir? A ver, una vez más. Dile al que está a tu lado, Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Ahora, lo interesante de este texto es que Jesús iba comenzando apenas su ministerio. Yo hubiera entendido que después de 3 años, si alguien no había obedecido, Jesús pudiera decirle: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo? Pero pensaba yo en la semana, caray, apenas va comenzando, apenas está llamando a los primeros discípulos, está dándoles la primera enseñanza, el primer sermón más largo, y ya termina llamando su atención, o debo corregirme, llamándoles la atención a la obediencia. Ten en mente ese texto, porque parte de lo que yo veo para este tiempo en la iglesia Comunión con Cristo, pero también la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, tiene que ver precisamente con esta frase, con esta recriminación. Bueno, vamos a leer ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Acercándonos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, o se dice o se escribe en la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Pero para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon,
ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. ¿Puedes decir amén? Muy bien. Refiriéndonos un poquito al libro que estamos estudiando, Una iglesia con propósito, hoy nos debe tocar hablar sobre el capítulo 6, que es comunicando el propósito. Tiene que ver con el capítulo 5, que era definir el propósito, y con el capítulo siguiente, el 7, que es organizándonos según el propósito. Toda esta parte del libro se centra en esta idea. La iglesia debe tener un propósito definido, claro, específico, alcanzable, medible. Pero también la iglesia debe estar comunicando obviamente ese propósito. Obviamente en primera instancia a los que están dentro de casa, es decir, en este caso a ustedes, pero también a los nuevos que van llegando, como a el mundo entero también. Bien. Precisamente en el capítulo 5, el que se compartió la semana pasada, se hablaba de definir los propósitos. Voy a dar nada más una rapidísima repasada, y yo te diré que dentro de nuestros propósitos, el primero, tal vez el principal, es ser cristocéntricos. ¿Qué cosa? No los oía todos, aunque traigan el cubreboca, griten. Muy bien, los que están en casa también pueden ir repitiendo, no se queden nada más mirándonos. El primero es ser cristocéntrico. ¿Y por qué pongo esto aquí en primer plano? Tal vez alguien me diría, ¿que no debemos ser bíblicos primero? Hace algún tiempo comentaba yo, y lo seguiré haciendo permanentemente, espero que todos lo entiendan, maestras de niños, maestros, maestras de jóvenes, los que enseñan en casa, y tú que estás en tu casa también enseñando, que tienes un grupo de estudio por cualquier situación. La idea no es, escúchame con atención, la idea no es hacernos seguidores del apóstol Pedro, ni seguidores del apóstol Pablo, ni seguidores de Apolos, ni seguidores o admiradores de David, de Abraham o de ningún otro de los personajes de la Biblia. Aquí la intención es ser cristocéntricos. Y decía yo ayer en una predicación a los pastores, pero me sorprende mucho oír a pastores, a ministros, a maestros, ser unos exégetas excelentes de la palabra y hablar de tantos personajes bíblicos y sacar tantos principios para la vida, los principios de Moisés, los principios de Joab, los principios de no sé cuántas cosas más. Pero en realidad usted y yo lo único que necesitamos es conocer a Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que la mayoría sabe más, por ejemplo, del rey David. Saben más las historias, los hechos, los pecados de David, que los milagros, las enseñanzas, las cosas grandiosas que Jesús hizo. Pocas veces he escuchado, no digo que nunca, pero pocas veces he escuchado que en una predicación se hablen de los principios que Jesús estableció para los varones, los principios que Jesús estableció para las damas, para el matrimonio, porque somos muy bíblicos y usamos todo. Pero lo cierto es que si tu fe no está basada en Cristo Jesús, entonces pudiera ser bíblico, evangélico, pero tal vez no cristiano. Y tener una fe increíble en Dios y en la Biblia. De ahí que algunos usen frases como la Biblia transforma a las personas. Perdón, Dios transforma.
La Biblia hace milagros, la Biblia es maravillosa. No, la Biblia es un libro y ahí está plasmado, el mensaje de Dios. Y el que respalda lo que aquí está dicho y el que hace milagros y maravillas con lo que aquí está dicho es Él. La fuente y la razón de todo poder y de todo milagro o privilegio es Dios, no la Biblia, no la oración. Desde hace muchos años, decía yo también en una predicación ayer, he dejado de usar esta frase, no me gusta y cuando puedo trato de que se corrija. Cuando la gente dice la oración es poderosa, no señores, la oración no es poderosa. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y usted ora a Dios y Dios obra cosas todopoderosas y maravillosas. Pero si la oración fuera poderosa, entonces los musulmanes que oran deberían tener milagros. Y los hindús que también oran deberían tener milagros. ¿Sí me explico? Y la verdad es que los musulmanes oran mucho más que muchos cristianos. ¿Sí me voy explicando? Así es que ser cristocéntricos es básico. Y aquí lo intentamos hace algún tiempo, pero deberíamos continuar con ello. ¿Quién es Jesús en este texto? ¿Qué dice Jesús en este texto? ¿Y qué hizo Jesús en este texto? Y si usted puede volverse un experto, un maestro, un doctor de esta parte de la palabra, usted tendrá en su mente, en su corazón, a Cristo. Y eso lo hace ser cristocéntrico. Si cada vez que usted habla puede compartir una frase, una acción, algo acerca de la persona de Jesús, usted estará compartiendo vida. Vamos tantito al texto que hoy leímos. Acerquémonos, dice, a la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Acerquémonos a Cristo Jesús. Pedro le está escribiendo a los judíos que creyeron en Jesús, pero habían sido dispersos para este momento, habían sido por causa de la tribulación dispersos, exiliados de Jerusalén a otras naciones. Y a ellos él está diciendo: acérquense a Cristo Jesús. Él es la piedra viva. Él es la piedra preciosa. No está diciendo vayan a la ley de Moisés, eso lo dice el judaísmo. No está diciendo vayan a Abraham y a la fe de Abraham. Está diciéndoles ahora: acérquense a Cristo Jesús. Cristocéntricos. Dentro de los propósitos también está lo que Jesús nos dejó ahí en Mateo 28, que es: evangelicen, hagan discípulos, envíen a que evangelicen y hagan discípulos. Y esto debe quedarte muy claro en tu cabeza. Repite después de mí: cristocéntrico, evangelismo, discipulado y enviar. Yo no sé si en alguna ocasión has jugado algún deporte, tal vez algunos aquí jugamos fútbol en algún momento, y te pusieron en una posición. Si eras muy malo, lo más seguro es que te hayan mandado a la defensa y a una de las orillas. Y ahí te decían: ¡ay, haz lo que puedas! Pero cuando la gente no entiende para qué te lo han escogido, veías al defensa queriendo meter goles. Y eres malo en la defensa, pero eres peor para meter goles. Así pasa con muchos cristianos, escogidos para ser también piedras preciosas, pero parece que se creen piedra pómex. Verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo, para que ofrezcan a Dios sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Ustedes y yo también somos piedras vivas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Segura? Tú no eres cualquier piedra. No eres una piedra en el camino, como decía una canción por ahí. Eres una piedra preciosa escogida por Dios, con un propósito de parte de Dios.
Pero cuando no cumples el propósito de Dios en tu vida, entonces por más que se define el propósito, según el capítulo 5, no pasa nada. ¿Sí me explico? Insisto, eres defensa. ¿Cómo se llama el defensa que está en un... Gracias. Eres un defensa lateral. Y te quieres ir ahí como un 9 al área chica. Ni defendiste, ni metiste gol, estorbaste, no jugaste en equipo. Lo voy a decir sutilmente para que nadie se ofenda. Eres un inútil. Muy sutil, de veras. No sé si a ustedes, bueno, a los varones, hace muchos años cuando íbamos a sacar la cartilla, ¿verdad? Y teníamos los pies planos, ¿qué nos ponían en la cartilla? Inútil. Y nadie se ofendía, decía, ay, qué padre, soy un inútil. Y no me tocó marchar, qué bueno. Bueno, no se ofenda, pero el que no hace lo que le toca es un... Dile al que está a tu lado, tú no eres inútil. Ah, ¿verdad? Ya iba. Oye, tú no tienes nadie a tu lado, ahorita te voy a sentar a alguien ahí para que le digas tú también, bien. Ok, amados. Entonces, definiendo los propósitos cristocéntricos, evangelismo, discipulado y envío, también hay que ser bíblicos. Los propósitos, deben ser bíblicos. Sí, claro que deben ser bíblicos, deben ser específicos, deben ser comunicables y deben ser alcanzables. Repita después de mí, bíblicos, específicos, comunicables, ya no los oía todos, comunicables y alcanzables. Muy bien. Vamos a avanzar. Hablando un poquito de los propósitos de la iglesia, comunión con Cristo. ¿Pueden repetir todos en voz alta la visión de la congregación, por favor? Bien, tocando a cientos, impactando a miles. A veces cuesta un poquito entenderlo, sobre todo porque algunos de afuera han dicho, pues ¿por qué tocan las sillas, no? Hablando de los cientos o asientos, pero hay que leer con propiedad. Aparte, cientos. Tocando la vida de unos cuantos, pero impactando la vida de muchos miles. Y de eso tú como yo tenemos testimonio. Podemos tocar la vida de los que están en nuestra casa, pero tenemos la fe y la confianza que los que están en nuestra casa, que han aprendido de Cristo Jesús, también harán lo mismo con otros. Y un día cuando nos damos cuenta, habrá miles de personas que han escuchado el Evangelio de Cristo por lo que tú sembraste en algún momento. Esta semana me escribió un joven, Eliseo se llama. No, pues la verdad no me acordaba de él. Y me escribió ahí algunas cosas preciosas que Dios está haciendo en una población en Baja California, en la zona de Baja California, lo que era el norte. Y ahora él como pastor ahí, pastoreando. Yo fui su maestro hace 20 años, no me acuerdo, 25 años. Y ahora él es un pastor que está enseñando, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y tú no sabes lo que Dios va a hacer a partir de ahí. Pero esta es nuestra visión, tocando a unos cuantos, tocando a cientos, impactando a miles. ¿Cuántos dicen amén? Hazlo, no te quedes quieto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dice Hechos 5:42 que en las casas y en el templo continuaban enseñando la palabra. En las casas y en el templo continuaban enseñando la palabra. Y esta es la razón, esta es la base por la que hoy insistimos tanto en trabajar en las casas. Mira, si tú eres parte de esta congregación, recordarás que hará 10 años atrás empezamos a hablar de Betel. ¿Sí se acuerdan? Empezamos a decir, mi casa, casa de Dios y puerta del cielo. Y estas dos frases se referían a mi casa, casa de Dios, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás si viven conmigo, los abuelos, los tíos, los hermanos. Mi casa es casa de Dios. Y los que aquí estamos nos ponemos bajo la protección, cuidado, amor de Dios. Buscamos de Dios, servimos a Dios.
Eso es mi casa, es casa de Dios. Puerta del cielo. Esto era, cualquiera que llegue a mi casa encontrará aquí una puerta abierta para conocer de Cristo Jesús. Esto es un escrito que yo hice hace 10 años por lo menos, y que hemos querido estar compartiendo con ustedes todo este tiempo. Bien, de eso se trata entonces la manera en que lo hacemos. Y queremos que las personas, queremos que el proceso sea un crecimiento personal primero. No puedes dar lo que tú no tienes. No puedes compartir lo que tú no tienes. No puedes enseñar lo que tú no sabes. Así es que el crecimiento es primero para ti. Y segundo, a partir de ti, a tu familia, tal vez a la iglesia, tal vez a una familia más extendida, tal vez a la iglesia después, tal vez a toda tu comunidad. Pero no puedes dar nada que tú no tengas. Así es que tú tienes que crecer en fe, en conocimiento y en gracia. Y ese fue otro escrito que escribimos, se llamaba Creciendo y Haciendo. Y los veo a todos con cara de sorprendidos. Pero sus maestros en sus grupos de estudio dominical se los dieron un año. Y en la página web y ahí en algunos otros lugares encontrarán estos escritos que definían la visión de la iglesia. ¿Por qué nos llamamos comunión con Cristo? Nos llamamos comunión con Cristo porque tiene 3 razones. 1, esto es lo que tenemos. Tenemos una comunión con Cristo. 2, nos llamamos comunión con Cristo porque en esto queremos seguir creciendo en la comunión o en nuestra comunión con Cristo. 3, nos llamamos comunión con Cristo porque eso es lo que le compartimos a la gente que puede tener una comunión con Cristo Jesús. Y nos llamamos comunión con Cristo porque somos cristocéntricos. Y ese es otro escrito que también está ahí como una de las bases de lo que enseñamos básico, aquí en Comunión con Cristo, que yo espero que tú ya lo hayas visto, leído o aprendido. Bien, pasemos entonces al punto que hoy nos toca, comunicando los propósitos. Es lo que toca en el capítulo 6. He hablado ahorita, por ejemplo, de la visión, el nombre comunión, creciendo y haciendo, que es madurar, Betel, y tal vez una última cosa que hemos enfatizado también ha sido que tengamos fruto abundante y permanente. Y es otro escrito también, ¿verdad? Otro escrito, que son de estos básicos para poder entender, saber, tener identidad de comunión con Cristo. La cuestión es, hablando de comunicar, tal vez hemos sido laxos en la manera de estarlo diciendo. Algo que yo no quería con los años, que no quería pues que hiciéramos, es llegar a aquella dinámica que en algunas iglesias donde yo fui parte, era entrar en la doctrina y que cada año te estuvieran repitiendo lo mismo. Somos presbiterianos. Nuestra doctrina básica, la soberanía de Dios. Nuestra enseñanza práctica, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nuestra convicción escatológica, amilenialistas, no dispensación. Y así, año tras año. Pero también veo que hay un grave problema. Y es, regresando a aquella frase que dije al principio que Jesús dijo, ¿cuál era? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Bueno, regresando a aquella frase, el problema es que parece que escuchamos y no retenemos. Parece que escuchamos y nada se nos queda. Yo entiendo que cuando alguien te dice algo, te enseña algo,
pero no le ves utilidad, puede ser que al final se te olvida. No lo usas, se te olvida. La semana pasada me metí a un curso y la primera materia que escogí, porque yo dije voy a agarrar la más difícil para que sacando la más difícil ya todo lo demás sea papita. Y oh sorpresa, la primera que vi de las 4 que me dieron era matemáticas. Y dije, esa. Y que abro el temario y que veo la primera clase y que me dan en la torre porque era álgebra. Y yo me quedé así como sastre. Yo pensé que me iban a decir algo como suma, resta, multiplicación y división. Para mí eso eran las matemáticas, pero eso del álgebra, números naturales, no naturales, racionales, irracionales, números complejos, números complejos. Y luego que incógnitas, que propiedades que eran conmutativas o 15. Yo así de plano dije, Dios, no sé de qué están hablando. Y Dios me dijo, lo estudiaste en la prepa. Y ahí fue cuando dije, con razón. Nada más que el problema es que jamás en mi vida he hecho una ecuación para nada. ¡Para nada! Soy un hombre de ciencias sociales. Y así pasa con muchos cristianos como tú, que han escuchado comunión con Cristo, que han escuchado la visión, que han escuchado creciendo y haciendo, que han escuchado Betel y que han escuchado fruto abundante, fruto permanente, y luego dicen, no me acuerdo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace con esto? Si tú me dijeras ¿para qué sirven las ecuaciones? De verdad, en serio, no es grosería, no estoy menospreciando el trabajo de nadie, sobre todo de los ingenieros. No entiendo, ¿para qué sirven? Pero para algo deben servir, claro está. Pero si yo te pregunto, bueno, ¿y de qué te sirve saber que te llamas comunión con Cristo? Te voy a dar la respuesta. Todo esto que acabo de decir, comunión con Cristo, la visión, la misión, Betel, creciendo, fruto abundante, sirve para generar identidad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y sabes para qué sirve la identidad? Sirve para trabajar en unidad. Sirve para hacernos saber y sentir parte de algo importante, algo trascendente, algo grande, algo. Seguramente conoces a mucha gente aficionada a algún deporte, al que sea. Y cuando se habla de su deporte y de su equipo, la gente muestra lo que está aquí. ¿Sí o no? Y más si hablamos de selecciones nacionales, ¿verdad? Que nos digan, ahí vienen los de Sudamérica, que Dios los agarre confesados, porque los vamos a golear. No ha pasado, pero bueno, la esperanza nunca se nos quitará. Bien, entonces, ¿qué hacer con los propósitos y con comunicarlos? Hay que hacer que se personalicen, que cada uno lo pueda no solo saber, sino hacer propio. Y es en serio. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan un logo que usamos en algún tiempo para algunas cosas, era un corazón que decía, yo soy comunión con Cristo. Y tuvo su razón de ser. Pero a veces, amados, créanme, vemos sin ver, oímos sin oír. Y no digo aprendemos porque no es cierto. Lo digo con tristeza, a veces yo he preguntado a algunos, ¿por qué nos llamamos comunión con Cristo? Y les daría lo mismo que nos llamemos iglesia Tres Patos, porque no genera nada en ellos, en ustedes, en ti. No importaría decir que seamos bíblicos o que seamos cristocéntricos, porque no hemos entendido aquí. Porque no se ha hecho carne la palabra de Dios en tu vida. Lo más que se ha logrado
es que tal vez algunas cosas se queden aquí. Pero no has logrado que todo lo que hayas aprendido tenga un sentido práctico, real, personal en tu vida. Y eso es un gran problema. Porque porque información, solo información, no produce fe. Información, mucha información puede producir vanidad, soberbia, pero no produce fe. Y no sé si te has dado cuenta que cada vez son menos los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas que vemos a nuestro alrededor. Pero si lo has notado, valdría la pena preguntarte, ¿y tú dónde estás en medio de todo esto? Pedro decía, ustedes son piedras vivas escogidas por Dios. Déjense ser edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, y ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la roca, Él es el fundamento. Si no edificamos sobre de esto, y como Dios diga, amados, no hay nada que comunicar, ni nada que te comuniquemos que impacte tu vida. Seguirás siendo la misma persona. Seguirás viviendo igual. Preocupado porque no hay dinero, no hay trabajo, o despreocupado porque así ha sido toda tu vida. Seguirás viviendo orientado para trabajar, o tal vez seguirás viviendo solo para irla pasando. Pero no hay nada eterno en tu vida. Nada eterno. Preguntaba yo en una predicación antier a los pastores y les decía, ¿dónde te ves en 10 años? Y te voy a decir algo que está en mi corazón. En 10 años, si Dios me lo permite, yo quisiera estar en la presencia de Dios, no en otro lugar. Y si estás diciendo, ¡ay, se quiere morir! No. Pero yo sé que es lo mejor para mi vida, porque para mí es cierto que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Así es que si me dices, ¿dónde quieres estar? Yo quiero estar de cara a cara con Dios. Si Dios no me lleva en 10 años, también está bien, porque seguiré estando aquí de coram Deo, de cara a Dios, sirviendo en lo que Dios me tenga. Pero tú, ¿dónde quieres estar? Porque cuando yo pregunté, las respuestas de algunos fue, pues que ya se abran las reuniones, pues que mis hijos crean en Cristo, pues que... ¿Dónde está el sentido ¿dónde está el sentido de eternidad? ¿Dónde? Hay que personalizar todo lo que estamos diciendo y enseñando, todos estos textos, todas estas frases, todas estas enseñanzas. Pero decía yo, todo esto en primera instancia es para crear identidad. Y no es solo una cuestión de identidad de comunión con Cristo. Perdón, esto todavía es muy temporal. Es tu identidad cristiana. Que se vea en todo lugar y que se sienta en todo lugar que tú eres cristiano. Tengo muchos amigos pastores en el país y me ha tocado predicar en varios lugares del país y aún fuera del país, pero sobre todo aquí los que me conocen saben que me gusta el fútbol y saben que me gusta un equipo. Es tal la identidad que hemos jugado, bromeado con ella, que a donde llego alguna broma se hace por el estilo. Algo. Y yo como buen aficionado nada más me pica en la cresta y salgo como gallo con la navaja puesta ahí ¿cómo se llama el círculo? Pues ahí donde se pelean los gallos. Rápido contesto, ¿no? Pero también te voy a decir algo. Cuando yo trabajaba en el banco, ¿no?, mis jefes sabían que yo era cristiano y pastor. Tenía yo un director
que honestamente me enseñó mucho en cuanto a trabajo, pero era un hombre de Opus Dei, de la Iglesia Católica, militante del Opus Dei. Y él sabía que yo era pastor, pero nunca tuvo una cuestión de molestarme o hacer algo, ¿no? Porque cuando él decía algo yo podía contestar con la palabra y con el testimonio. Identidad. Algo más que puede pasar o debe pasar, perdón, al personalizar los propósitos es que veas qué privilegiado eres. ¿Cuántos dicen amén? No sé, a lo mejor te tocó jugar alguna vez algo donde se hacían equipos, ¿no? ¿Cuántos jugaron quemados? A ver, levanta su mano. Aquel de agarrar la pelota y tú corres y el otro es... Y hacíamos equipos. Qué rico era que al hacer equipos dijeran, al primero que escogen es el león. Dices, ay papita, se llevaron lo mejor, ¿no? Privilegio, escogido. Estoy hablando por fe, ¿verdad? Porque nunca pasó así, pero bueno, no importa, no lo tengo guardado en mi corazón. Yo soy quien soy, bien. Pero déjame leerte algo en la Escritura. Dice, ustedes son piedras vivas. Ve el privilegio, piedras vivas. Son casa espiritual, son sacerdocio santo, llamados, escogidos, especiales. Y luego, por si fuera poco, todavía dice para ti. Ahora sí ven conmigo al texto. Verso 9, todos, verso 9. También en casa, verso 9, por favor. Ve lo que Dios te ha dado como tu privilegio. Tú eres linaje escogido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Sí, exacto. A ver otra vez. No me sale a mí porque, pues, quién sabe por qué. Pero oiga, qué cosa tan preciosa que Dios diga, tú eres mi real sacerdocio. Tú eres mi pueblo santo, tú eres mi nación escogida, el linaje escogido. Tú. Si otras cosas te hacen sentir bien, si el Espíritu Santo te está hablando, te sentirías maravillosamente. Si en tu trabajo te escogieron como la empleada del mes, si en tu escuela te dieron tu summa cum laude cuando te graduaste, esto es eterno. ¿Sí me explico? No sé cómo te sientas tú, pero yo me siento especial, privilegiado. Y no hay nada ni nadie que me pueda convencer de algo diferente. Yo soy piedra viva, edificio de Dios, sacerdocio santo. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Privilegios. Privilegios. Y la última, así como compartir los propósitos debe generar identidad, debe generar también esta sensación, esta identidad de ser un privilegiado o un escogido, también debe generar responsabilidad. ¿No hay ningún amén? También debe generar responsabilidad. Mujeres, también debe generar responsabilidad. Hombres, todos los que están en casa, no les soplen. Bien, perdón. Permítanme un segundo. Bien. Y es que en la medida que vamos creciendo, nuestros padres en la escuela, poco a poco, año tras año, nos van dando más responsabilidad.
¿Cierto o no es cierto? Cuando usted empezó a comer, le daban de comer con mamila. Y de todos modos era usted chillón, chillona. Luego le dieron con cucharita su puré, su Gerber. Y de todos modos ponía cara de fuchi. Pero un día le dijo su mamá: ahí está su cuchara, coma. Y fue usted creciendo. Con algunos años más adelante le dijeron: lave su plato y lave su. Y así sucesivamente. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes ya de vida y en Cristo? Y quienes hemos tenido la bendición o el privilegio de parte de Dios de ser jefes en algo, en lo que sea, pero jefes en algo, poco a poco vamos midiendo hasta dónde damos responsabilidades, pero esperamos que la gente cumpla, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la escuela, si son maestros, maestras, ¿verdad? Nosotros damos responsabilidades y esperamos que la gente, las maestras, maestros ponen tarea, y los niños, ¿qué deben hacer? Cumplir con su tarea, ¿verdad? Bueno, voy a darte el último tip de este tema, y se encuentra ahí en el verso 9, que dice, después de haber dicho nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué sería obediencia? ¿Sí me estoy explicando? Y espero que los que están en casa también estén entendiendo. Dios no está esperando de ti otra cosa, otro fruto, que no sea que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si estás haciendo otra cosa, eres un inútil. Dile al que está a tu lado: tú no eres inútil. Alguien dígaselo a Juan, porque nadie le dice nada. Bueno, ¿no te hace caso? Ay, Juan, a ver, dile tú a Carmiel. Dile: tú no eres una inútil. Eso. ¿Y cuántos dicen amén en serio? Ahora, si dices amén es porque ya tienes evangelizados algunos, ¿verdad? Porque ya estás haciendo discípulos, porque ya lo estás preparando para que ellos vayan, evangelicen y discipulen. El libro Una iglesia con propósito nos sirve mucho, sí nos sirve, claro está, para ir clarificando algunas cosas, pero la visión, la misión, lo que es básico en la iglesia Comunión con Cristo, ha estado aquí los últimos 10 años mínimo, mucho más desde que éramos Compañerismo Cristiano Horizonte, Capilla Calvario, México. Y no hay manera de evadir la responsabilidad de oír, creer, obedecer, dar resultados. Y ahí entra el escrito: fruto abundante y permanente. El siguiente tema es organizarnos de acuerdo a los propósitos. No me toca a mí, no lo voy a dar. No se espanten, porque ya vi que pusieron cara de que otro. Ay, pues cuando iban a la escuela tenían 8 horas de clases y nadie chillaba. Qué barbaridad, hombre. Amada iglesia, amada familia, vamos a estar organizándonos un poquito más claro en este sentido. El punto central de nuestro trabajo es ser cristocéntricos y trabajar en las casas. Gracias a Dios, lo que por 10 años dijimos, compartimos, enseñamos, pero costaba trabajo, que era que tú trabajaras en tu casa,
tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, en tu casa, hoy se tiene que hacer forzadamente. A lo mejor criticamos muchas cosas a los gobiernos y al momento de la pandemia, pero ojalá tuvieras los ojos abiertos a las cosas espirituales y te dieras cuenta que es el kairos de Dios, el tiempo oportuno de Dios para que trabajemos en las casas. Y si otra vez este gobierno nos dijera en un par de días, semáforo rojo y todos a su casa, en lugar de quejarte y estar de chillón, chillona, deberías decir gloria a Dios, porque vas a pasar tiempo con tu familia en tu casa. Y si alguien necesita, por todo lo que está pasando, oír el sabio consejo de Dios, que vaya a tu casa y empiece a escuchar de Jesucristo. Así es que no es una crisis, no es un problema, no es, ay, nos cerraron el templo. Pues dele gracias a Dios que ya se lo cerraron, porque por años aquí disfrutamos, pero no hicimos mucho en las casas. Y ahora, kairos, tiempo oportuno de Dios, Dios está haciendo que usted trabaje en su casa. Usted, ¿cuántos dicen amén? Olvídese de hablarle al pastor y decirle, ay pastor, venga a orar. Yo le voy a decir, estoy en semáforo rojo, colorado. No pienso salir de mi cueva. Si de cariño me dicen oso y ya es invierno, voy a invernar. Así es que usted predique. Ay pastor, ore que desde acá de lejitos, con mi super sana distancia. Pero ¿a quién le va a imponer las manos? Usted tiene dos, a ver, enséñeme sus manitas, quiero ver. Mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. ¿Tiene dos? ¿Sí? Úselas. ¿Tiene boca? Nomás mueva la cabeza, no me abra la boca. Úsela. ¿Tiene a Jesucristo en su corazón? Compártalo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? ¿Alguna queja? Ah, caray, creo que Dios habló hoy, clara, específica y directamente. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros para decirnos lo que necesitamos escuchar. Quiero poner en tus manos a cada familia que estando en su casa y viendo esta transmisión también ha escuchado la palabra, como a los que aquí presentes hemos escuchado. Y quiero rogar que tu Espíritu Santo grabe este mensaje en su mente y en su corazón, de tal manera que podamos ahora sí, de una manera organizada, de una manera coordinada y de una manera armoniosa, cumplir con tu propósito como iglesia, comunión con Cristo que somos. Sea para ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Personas que en esta semana cumplieron años. Matías, te mandamos un fuerte abrazo. A Margarita, que Dios te bendiga, la tenemos por aquí. A Naye también, amiga, un fuerte abrazo, los queremos mucho. Bueno, y el aniversario fue de Gelacio y de Carmen. Les mandamos también un fuerte abrazo y esperemos que se lo hayan pasado muy bien ahí en casita y Dios siga bendiciendo su matrimonio. ¿Les parece si oramos por ellos? Sé que no podemos acercarnos mucho, pero podemos extender nuestras manos. Ahí está Mago y ahí está Naye. Y bueno, pues ahí en casa con Matías les voy a pedir a sus papás que pongan sus manos sobre él. Entonces vamos a bendecir sus vidas, vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en ellos. Dios, muchas gracias por este tiempo, gracias por la palabra, pero gracias por la vida de estas personas que
Tú has permitido un año más de vida, Señor. Gracias por la vida de Margarita, Señor. Gracias por la vida de Naye, de Matías, Señor. Gracias por el aniversario de Gelacio y de Carmen. Los ponemos en tus manos pidiéndote que tú sigas bendiciendo sus vidas, tú los sigas guiando, los sigas llenando de tu Espíritu Santo, Señor, y sigas formando en ellos, Señor, hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de tenerlos también aquí como familia. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, nada más recordándoles las reuniones que tenemos durante la semana. El día lunes recuerden que tenemos nuestra clase de teología a las 8 de la noche. El martes está la reunión de pastores, están invitados, nos manda Patti la liga. La reunión de jóvenes también está en la noche y comparten la liga. Si alguien también no la tiene, bueno, acérquese o manden un mensaje a Lori o a Jorge o a David para que se las puedan hacer llegar. Me parece que es a las 9 de la noche, ¿estoy bien, Jorge? A las 9. También los jueves tenemos nuestro culto a las 8 de la noche. Y papás, recuerden estarles poniendo las clases de los niños a sus chicos o ayúdenos a compartirlas con otros niños. Ya están en línea tanto en el grupo de Facebook como en el canal. Entonces, pues, si ya no hay ninguna otra cosa, tenemos también nuestra reunión de mujeres. Recuerden, este sábado 28 de noviembre a las 11. Patti también nos hace favor de subirla, entonces, mujeres, estemos compartiendo esta liga con otras mujeres para que seamos más. Ha sido una bendición estar escuchando estos sábados y creo que hemos sido más ahora que antes que veníamos aquí, entonces eso es gracias a Dios y que poder estar compartiendo con otras mujeres. ¿Algún otro aviso? ¿No? Ok, bueno, pues entonces, ¿les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a terminar nuestra reunión del día de hoy, dándole gracias a Dios por la palabra, que podamos poner en práctica lo que escuchamos. Dios, muchas gracias por este tiempo que tú nos das, gracias porque tu Espíritu Santo es el que habla a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que durante esta semana, Señor, podamos compartir con otros de tu amor, podamos compartir con otros, Señor, lo que tú nos has enseñado, de lo que tú has dado, Señor, a nuestras vidas, podamos darlo y compartirlo también con otros. Gracias por este tiempo, Señor, que aunque es a distancia y diferente, pero convivimos un tiempo también en familia. Gracias por tenernos con bien, gracias aún por las pruebas que tú puedes traer a cada uno de nosotros, porque en ellas podemos ver tu mano, podemos ver tu poder obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí reunidos también, y gracias por este tiempo que estamos viviendo, porque sabemos que viene también de ti. Gracias por las cosas nuevas que hemos estado aprendiendo. Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pues terminamos nuestra reunión. Acuérdense que las sillas ahí las dejamos, tenemos gente que nos ayuda y nos vemos dentro de 8 días.